Muy buenas saludos. Se le da una cordial bienvenida a su asignatura de Introducción a la Economía con su facilitador, Hansi Cabral. En el día de hoy vamos a estar desarrollando los conceptos de la unidad 2 correspondiente a esta asignatura. ¿Qué estaremos viendo, analizando el día de hoy? El día de hoy estaremos conociendo cuáles son los sistemas de organización económica. Como ya le había dicho en clases anteriores, desde la existencia del hombre, desde la edad primitiva, el hombre ha buscado la forma de cómo producir sus recursos, distribuirlo, administrarlo para sobrevivir, recordando siempre que los recursos son escasos, son limitados. En esta unidad estaremos analizando el siguiente contenido. Estaremos analizando los conceptos de sistema de organización económico, que son, estaremos desarrollando el concepto de modo de producción, cómo surgió este término, quién desarrolló el concepto de los modos de producción. Estaremos dando un análisis cronológicamente de los sistemas de producción económicos, empezando con una comunidad primitiva. Estaremos viendo sus características. También estaremos analizando el modelo o el sistema del modo asiático en el lejano oriente, el esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. Estaremos indagando en cada categoría de esos sistemas económicos. Veremos sus características y cómo esto se fueron desarrollando y sus conceptos fundamentales. Muy bien. Entonces, para que usted tenga una idea, un sistema económico es la forma en cómo se organiza la actividad económica de una sociedad, una región, una comunidad, para producir bienes y servicios y distribuirlo entre ellos, entre sus miembros. Este concepto también incluye las relaciones entre las diferentes instituciones y los agentes. Recuerde quiénes son los agentes económicos, que son la familia, el Estado y la sociedad, que definen la estructura económica y social de una sociedad. Los sistemas económicos de producción surgen como respuesta a los problemas de la escasez en la economía, porque el mundo enfrenta desafíos
En su debido momento, repito, en su debido momento, esas estrategias que el hombre implementó respondieron, dieron una solución a la situación económica del momento. Por eso, como el mundo fue evolucionando, asimismo, asimismo, han ido evolucionando los sistemas económicos. Entonces, a través de la historia, han enfrentado las sociedades problemas económicos. Y este problema económico se origina al existir aparentemente necesidades humanas ilimitadas en un mundo que tiene recursos finitos y cada vez las sociedades demandan ilimitadamente recursos. Ahora bien, vamos a ver un pequeño video para ir entrando en contexto acerca de lo que son los sistemas económicos. Sistemas económicos. ¿Qué son los sistemas económicos? Los sistemas económicos son una forma de producir, consumir y distribuir los bienes y servicios. Además, incluyen las relaciones entre las distintas instituciones y agentes económicos. Los sistemas económicos definen la estructura económica y social de los países. Componentes de los sistemas económicos. Los sistemas económicos son definidos por sus mecanismos de coordinación, derechos de propiedad y sistemas de incentivos económicos. En estos componentes incluimos 1. Mecanismos de coordinación. Determinan el uso de los factores de producción, trabajo, capital, tierra y tecnología, con los que cuentan la economía y cómo se toman las decisiones. Esto puede ser llevado a cabo por una autoridad central o por agentes privados. 2. Derechos de propiedad. Determinan quién es el dueño de los medios de producción y se encargan de controlarlos. 3. Sistema de incentivos económicos. Mecanismos que lleven a los agentes económicos a participar de la actividad económica. Pueden ser materiales o morales. Origen de los sistemas económicos. Los sistemas económicos de producción surgen como respuesta al problema de la escasez en la economía, el desafío fundamental económico que todas las sociedades a través de la historia han enfrentado. La escasez hace necesario tomar decisiones y priorizar nuestras necesidades. Es por esto que los sistemas económicos determinan cómo enfrentar estas limitaciones, es decir, cómo usar nuestro tiempo y recursos. En este sentido, las sociedades han desarrollado diferentes sistemas, distintas formas de manejar los recursos, y producir riqueza buscando responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel que debería tener el Estado o una autoridad central en la economía? El sistema económico es determinado por razones políticas. En este sentido, las ideas libertarias y demócratas suelen llevar a crear un tipo de economía de mercado o economía mixta, mientras que ideologías como el socialismo o comunismo crean una economía planificada. Tipos de sistemas económicos. 1. Sistema económico, economía de mercado. En este tipo de sistema económico las decisiones son tomadas por los individuos, por lo que son las relaciones entre las personas y las empresas en el mercado las que determinan las asignaciones de los factores de producción y la distribución de los bienes. Los individuos son libres y toman decisiones económicas basándose en sus propios intereses, en qué invertir, si ahorrar o no, trabajar mucho o poco, qué consumir, qué producir, etc.
En una economía de mercado pura no hay una autoridad central que influya en las decisiones económicas que toman los agentes. Los Estados Unidos del siglo XIX fue el ejemplo más cercano de una economía con un sistema económico de mercado puro. 2. Sistema económico. Economía planificada. En la economía planificada una autoridad central controla la economía. Esta decide cómo usar los factores de producción y cómo distribuir los bienes producidos. Por lo que existe regulación en los precios, salarios, producción, consumo, etc. Por ejemplo, en la sociedad agrícola del antiguo Egipto los faraones decidían qué y cómo se producía, y de esta forma ordenaron la construcción de las pirámides, templos y caminos, que hicieron grande al imperio. Algunos ejemplos de economías con sistemas económicos cercanos a uno de planificación del pasado cercano y presente son la Rusia comunista, China y Cuba. 3. Sistema económico, economía mixta. Este tipo de sistema económico combina elementos de una economía de mercado y de una economía planificada. Por lo que muchas decisiones económicas son tomadas por los individuos de manera autónoma, pero también existe una autoridad central que influye en las decisiones de producción y distribución. Hoy, la mayoría de economías funcionan bajo este sistema económico. 4. Sistema económico, economía tradicional. La economía tradicional es un sistema basado en las relaciones familiares o de comunidad. En este las decisiones de producción, consumo y distribución están basadas en creencias y costumbres de larga data. Hoy en día se puede encontrar este sistema entre aborígenes australianos y algunas tribus indígenas en el Amazonas, que viven igual a como lo hacían hace cientos de años. La influencia de este sistema se puede ver en las economías modernas en ciertas tradiciones que determinan algunas relaciones económicas, como lo son las diferencias entre los salarios de hombres y mujeres, las propinas a los meseros y las mesadas a los niños. En conclusión, los sistemas de economía de mercado y planificada son bastante opuestos. La principal diferencia entre ambas formas de producción radica en la importancia que le dan a la libertad y a la justicia. Mientras para los impulsores de la economía de mercado la libertad es lo más importante, para los defensores de la economía planificada la justicia es lo primero. Para más información, visita actividadeseconómicas.org. Muy bien. Del video podemos destacar que una economía puede ser planificada o no. Pero más adelante estaremos viendo conceptos interesantes y características de cuando es planificada y no es planificada. Recuerden que los factores económicos son trabajo, tierra, capital, tecnología. Es importante que usted recuerde estos factores que se utilizan en los sistemas económicos, porque son ciertas características que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro análisis cronológico que tiene que ver con los sistemas económicos de producción. Ahora bien, los modos de producción es la forma que se organiza la actividad económica de una sociedad. Es decir, la producción de bienes, servicios y su distribución. Cómo se produce, cómo se distribuye entre esos miembros. Ahora bien, el concepto de modo de producción nace en el 1845, aunque este se publicó en 1932.
Los autores de este concepto fueron el filósofo y economista Karl Marx, que estaremos desarrollando muchos términos y conceptos de Karl Marx en esta clase y en las próximas clases, así como su compañero Friedrich Engels. Ahora bien, la teoría de los modos de producción de Karl Marx recoge una serie de sistemas económicos de producción que lo va organizando en un orden cronológico, desde el más antiguo de de la historia de la humanidad hasta el más reciente. Esa teoría, desde la comunidad primitiva, 5.000 años antes de Cristo, hasta la llegada de lo que es el famoso socialismo, que estaremos desarrollando más adelante. Ahora bien, vamos a empezar por destacar los conceptos, características de la comunidad primitiva. Por comunidad primitiva o modo de producción primitivo se entiende en la teoría de Karl Marx como una etapa del desarrollo de las formaciones socioeconómicas. Se caracteriza por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la propiedad en común de los medios de producción, la tierra y las herramientas, y la distribución igualitaria de Karl Marx definió como estado de la evolución de la historia económica. Recuerda los factores de los sistemas económicos: tierra, trabajo, tecnología y capital. En la comunidad primitiva, obviamente, la tecnología estaba totalmente obsoleta, no se había desarrollado. La tierra tenía como característica que en este caso era una propiedad en común. La tierra no tenía dueño. Ahora bien, ellos en su fuerza de trabajo estaban organizados porque los grupos se dedicaban, tenían cierta tarea. Por ejemplo, este grupo iba a la caza, el otro grupo iba a la pesca y otros hacían recolección de alimentos. Todos cooperaban entre sí. Ahora bien, hay que destacar que en las tareas más fuertes eran para aquellos que poseían mayor fuerza, como los hombres. Mujeres y niños se dedicaban a lo que era prácticamente la recolección. Por eso la división, el trabajo se dividía según la edad y el sexo. Y algunas mujeres realizaban trabajos que su estado físico le permitiera. Ahora bien, como en la comunidad primitiva la tecnología prácticamente no existía, sus herramientas estaban hechas de piedra, madera
y hueso. Aquí podemos observar en la diapositiva algunas imágenes de las herramientas que ellos utilizaban para trabajar la tierra. Ahora vamos a pasar a ver, analizar el modo de producción asiático. El modo de producción asiático se denomina o se caracteriza por la aparición de un poder estatal. Presta atención, aquí entra lo que es el Estado. Un poder estatal centralizado, político y económico, que se basa en la explotación de las comunidades aldeanas en el territorio denominado por el Estado. A diferencia de la comunidad primitiva, la tierra que no tenía dueño, ya aquí en un modelo asiático aparece un dueño. Ese dueño es el Estado. Ahora bien, es importante resaltar que Karl Marx estudiaba y analizaba la historia económica del Occidente a las sociedades no occidentales que tuvieron desarrollo revolucionario diferente. En el sistema de producción asiático, las personas de las diversas comunidades se centraban en obtener los alimentos necesarios para alcanzar su autosuficiencia. Aquí no se almacenaba, lo cual nos lleva a lo que son las fincas públicas. Y cuando había un excedente, se podían hacer trueques o vender a otras comunidades. Hay que resaltar que en este modo asiático de producción, la economía seguía siendo tanto la agricultura como la ganadería. Algunas características de este modelo asiático: el control del Estado. Controla la producción y la distribución de los recursos. Tiene agricultura como base económica. La agricultura su base principal. Lamentablemente, la tierra sí ya tenía dueño y estaba bajo el poder estatal de la aristocracia local. Los trabajadores o aldeanos, en este caso campesinos, ya comienza a aparecer un poquito de lo que es el esclavismo. Porque los campesinos estaban obligados a trabajar la tierra del Estado, de los señores feudales, sin recibir remuneración adecuada. Otra característica es el colectivismo, porque la propiedad de la tierra y los recursos eran colectivas y no individualmente. La producción se basaba en un trabajo en equipo. Vamos a ver ahora el concepto de lo que es el esclavismo. El esclavismo se conoce al sistema de producción económico cuyo sostén es la mano de obra esclava. Es decir, las personas son propiedades de un amo.
y pueden ser explotadas como fuerza de trabajo y así pueden ser vendidas y pueden ser también compradas. Ahora bien, aquí hay unas cuantas características que son importantes. Por ejemplo, en el modo de producción esclavista, el nivel de desarrollo de la fuerza productiva, el capital es escaso. Aquí no había incentivo. Aunque los amos amasaban grandes fortunas como objeto de lujo, propiedades, inmuebles y esclavos, no le interesaban los bienes de producción ni las maquinarias. Aquí también la tecnología no se había desarrollado. La tierra y el trabajo siguen siendo las fuerzas productivas. Ahora bien, algo interesante que surge en el esclavismo es el uso de la moneda. Comienza a aparecer lo que es el dinero. Ya los artículos, como los esclavos, eran vendidos por moneda. Ahora bien, los trabajos que realizaban los esclavos no eran remunerados. Tenían que trabajar forzados, eran golpeados y no recibían ninguna remuneración por su trabajo. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es el feudalismo. Una etapa bastante interesante en el modelo de los sistemas económicos de producción. El feudalismo fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media. Desde el siglo IX hasta el siglo XV. Recuerda que el feudalismo durante la Edad Media jugó un papel muy importante porque comenzaron a aparecer lo que son las clases sociales. Esto sí es interesante en el feudalismo. Comenzaron a aparecer lo que son las clases sociales. Ahora bien, la Edad Media, recuerda que fue una etapa en la historia donde hubo muchas epidemias, peste, incluso estaba la peste negra que acabó con 1/3 de la población mundial para ese entonces. Y el avance científico o la tecnología no se había desarrollado completamente. Ahora bien, una vez que concluye la Edad Media con el descubrimiento de América y aparece el Renacimiento, ahí sí la tecnología comienza a desarrollarse con varios descubrimientos como lo que fue la imprenta. Una de las características principales que tiene este sistema económico son las clases sociales, donde había niveles, estatus. Empezaba por un rey, con la reina, los príncipes, estaban los nobles, estaba lo que es un duque,
estaba lo que era un marqués, un conde, un vizconde, un lord, un varón, que estos eran según la porción de tierra, territorio que se le asignaban. Estaban también el clero, que era la iglesia católica, y estaban los campesinos, que en este caso eran los plebeyos, que tenían que trabajar para los nobles. Aquí los títulos se heredaban siempre del hijo varón, y si no lo heredaba un hijo varón, pasaba al varón más cercano en ese linaje de esa familia. Si una familia no tenía un varón, entonces el título pasaba a un primo de esa familia. Y pasaban así de generación en generación. Hasta ahora podemos resumir algunos aspectos interesantes. En el primitivo, la tierra era común. En el modelo asiático, comienza a surgir lo que es el esclavismo y ya la tierra es propiedad del Estado. En el feudalismo, observamos que aparecen clases sociales. El esclavismo comienza a aparecer el uso de la moneda. Por eso, cada sistema económico tiene cierta característica. Ahora vamos a ver lo que son los sistemas económicos, tanto lo que tiene que ver con el capitalismo y el socialismo. El capitalismo aquí se basa en que ya la propiedad es privada. El capitalismo surge después que los nobles comienzan a perder poder en Europa y la burguesía, aquellas personas que tenían dinero acumulado, comenzaron a reunirse, a hacer inversiones para producir productos y comienzan a aparecer factorías. Entonces, tiene ciertas características principales. La propiedad privada, hay clase socioeconómica, pero hay dos clases. Los empresarios, que se le llaman capitalistas, y los trabajadores, el proletariado. Hay asociación de empresas, producen según la oferta y la demanda, hay un libre mercado, hay libertad de trabajo, la competencia se promueve y el Estado no interfiere en sus actividades económicas. Ahora bien, el socialismo. Hay quienes lo llaman que es un sistema totalmente opuesto al capitalismo, porque es un sistema de organización económica y social donde la producción y el patrimonio se distribuye de una forma más equitativa. El socialismo contempla que todas las personas son iguales, con la necesidad de acceder a los mismos bienes y recursos naturales de un país. Por eso es una economía planificada. Se planifica para garantizar la igualdad y la distribución de los recursos entre sus miembros. Este sistema económico se opone al capitalismo, defiende a la propiedad privada. Recuerda que el capitalismo defiende a la propiedad privada con los medios de producción, mientras que también dice y considera que el capitalismo
es un sistema injusto, porque la riqueza y el poder es solo para los empresarios. Ahora bien, el capitalismo a lo cual ellos se refieren, y veremos más adelante, hablan de una plusvalía, donde ellos alegan que el empresario se queda con la plusvalía. Ahora bien, el socialismo tiene raíces que provienen del filósofo griego Platón y su obra llamada La República. Te recuerdo que en la antigua Grecia habían clases sociales. Estaba lo que era un emperador, estaba lo que era el Senado, y por ende había desigualdades, habían beneficios. Y es de aquí, de esta obra, donde se comienza a tomar fuentes, fundamento teórico para dar paso a lo que es el socialismo. Algunas características del socialismo son: no hay propiedad privada, por ende tiene que ser propiedad pública. No se basa entre oferta y demanda como el capitalismo. En este caso hay una planificación económica. Aquí los recursos se deben distribuir igualitariamente y hay falta de competencia en el mercado. Recuerda que en el capitalismo se promueve el libre mercado. Ahora bien, vamos a ver un pequeño video tutorial donde vamos a estar viendo algún modelo económico, características del modelo económico capitalismo, características del socialismo, para que usted saque su deducción de cuál sistema económico es mejor. Preste atención. Platzi proveyó el capital para producir este video de interés social. Es un ardiente debate que ha enfrentado amigos, familias y clases sociales. Ha puesto de cabeza países enteros. En el siglo XX, esta oposición fue la base de la Guerra Fría que exigía que escogieras bando: el capitalismo con Estados Unidos al frente o el socialismo liderado por la Unión Soviética. Y en la actualidad, hasta Rusia ha adoptado prácticas capitalistas y hasta en Estados Unidos se habla de los beneficios del socialismo. Así que hoy nos preguntamos, ¿capitalismo o socialismo? A mediados del siglo XIX, en Europa, sobre todo en Inglaterra, la industrialización estaba en pleno apogeo. Se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores. Jornadas de 14 a 16 horas diarias, salarios de miseria, trabajo infantil aún peor pagado, aire contaminado y accidentes al por mayor. Y olvídate de seguridad médica o vacaciones, todo mientras los dueños de las fábricas se enriquecían sin pena alguna. Entonces, un pensador alemán llamado Karl Marx se preguntó, ¿cómo llegamos a esto? Marx había leído a Hegel, quien postulaba que todo progresa a partir del enfrentamiento de contradicciones. Las sociedades también. Cada etapa del desarrollo social llevaba en sí el germen de su propia destrucción y la transformación en la siguiente. Para él, la civilización, por lo menos la europea, había pasado por las siguientes etapas: comunismo primitivo,
equitativo, una época en la que los bienes escaseaban. Todos los que eran capaces trabajaban y a todos los miembros de la comunidad se les repartía según su necesidad. En esta época se desarrolló la agricultura y otras técnicas que permitieron conservar y acumular bienes, lo que llevó a la segunda etapa, esclavismo. Por primera vez se dividen las clases sociales, las que trabajan y las que poseen los medios de producción. Poseen incluso a los trabajadores. En esta época existe la creencia de que los poderosos, reyes y sacerdotes, lo son gracias a que cuentan con el favor divino. Es también en esta época que aparece el Estado y lentamente va dando paso a la tercera etapa, feudalismo. En esta etapa los trabajadores ya no son esclavos, sino siervos, pero siguen sometidos a sus señores, dueños de las tierras y a quienes se les debe pagar tributo. Al final del feudalismo, gana dinero y poder una clase social de artesanos y comerciantes que habitualmente vivían en villas o burgos cercanos a los feudos. Marx los llama burgueses. Los burgueses empiezan a asociarse y a juntar su dinero para crear empresas y financiar negocios más grandes, como viajes arriesgados. Estas empresas se llaman sociedades por acciones y al dinero reunido con el propósito de que crezca se le llama capital. Por otro lado, se promueven las ideas de libertad, democracia e igualdad, lo que da origen a grandes revoluciones como la Revolución Francesa, donde la nobleza y el clero pierden el poder, o hasta la cabeza, y quienes ahora tienen la autoridad son los dueños del capital, los capitalistas. Las tierras, antes propiedad de los nobles o de las comunidades, se privatizan. Las ideas de la Ilustración traen un gran desarrollo tecnológico e industrial. Muchos granjeros y campesinos quedan en la pobreza y emigran a las ciudades para trabajar en las fábricas. Así es como surge la cuarta etapa, el capitalismo. El capitalismo es explicado y defendido por economistas como Adam Smith, y sus principales características son: las tierras, herramientas y fábricas, o sea, los medios de producción, no están en manos del Estado o de las comunidades, sino que son propiedad privada. Hay libertad de mercado. Todo mundo tiene derecho de comprar y vender lo que le apetezca, incluido el propio trabajo, y de negociar los precios según les convenga. Aquí se habla de la mano invisible del mercado, la idea de que las acciones económicas individuales, aunque parezcan egoístas, contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto. El ideal capitalista es, por lo tanto, que las leyes y el Estado intervengan lo menos posible en el mercado. Libertad de empresa. Cualquiera puede empezar un negocio asumiendo los riesgos y obteniendo los beneficios. Esto propicia la competencia y la innovación. Explicado así, el capitalismo parece ideal. Entonces, ¿por qué ocurría lo que Marx presenciaba en las ciudades de Europa? Lo responderemos después de esta pausa capitalista. Uno de los principales problemas del sistema capitalista es el de la plusvalía, o sea, la ganancia que el capitalista espera obtener por su inversión. Imagina que dos personas colaboran para producir un producto. Una pone su trabajo y otra el capital para producirlo en forma de herramientas y salarios. Digamos que lograrlo costó 10 pesos y que lo pueden vender en 18. Esos 8 pesos extra son la plusvalía y retornan al capitalista. ¿No le debería tocar también a la trabajadora? Para Marx, la obtención de la plusvalía es una forma de robo y contribuía al enriquecimiento del capitalista y el empobrecimiento del trabajador, creando acumulación del capital y formando monopolios y oligarquías. Adam Smith diría: si la trabajadora no gana lo suficiente, es libre de buscar un trabajo donde gane más. Hay un mercado de trabajo y si hay más oferta de puestos, esto hará que los salarios suban. Pero también es cierto que si hay mucha gente sin empleo, la demanda de puestos aumenta y los salarios bajarán. ¿Será que el desempleo le conviene a los capitalistas? Una de las contradicciones del capitalismo es que si llega a haber tanta gente tan pobre que no puede comprar ni lo que produce, ¿quién va a comprar las cosas y cómo va a crecer la economía? La otra es que el capitalismo supone un crecimiento ilimitado de las corporaciones. Sin embargo, los recursos del planeta son limitados y no puede proveer de materias primas ni procesar la contaminación de manera infinita. Y para rematar, ¿de dónde sacaron los capitalistas ese capital inicial? La mayoría no trabajó por él, simplemente lo heredaron. A Marx le parecía que la herencia por sí sola hacía de la competencia justa una falacia. Unos siempre empezaban con más recursos que otros. Para
Milton Friedman, el único sistema que aseguraba la libertad era el capitalista, a lo que Marx respondería: ¿qué libertad puede tener quien nada posee? Por todo esto, a Karl Marx y Friedrich Engels les pareció que el capitalismo era fundamentalmente injusto y que, como los sistemas anteriores, tendría que cambiar. Pero no iba a cambiar solo. Inspirados por luchas de carácter socialista que habían ocurrido antes, publicaron el Manifiesto Comunista, que instaba a los trabajadores, llamados proletarios, a unirse y luchar para arrebatarle el poder a los capitalistas. Para ellos, una sociedad ideal sería comunista. No existirían ni las clases sociales ni la propiedad privada. Para llegar al comunismo se planteaba que se debería pasar primero por una etapa llamada socialismo. Las características más importantes del socialismo son la propiedad social de los medios de producción. Teóricamente, las herramientas, tierras y fábricas pertenecen a la sociedad en su conjunto, que se supone que está representada por el Estado. Planeación de la producción. Se evitan desperdicios, excesos y contaminación, asegurando que se produzca solo aquello que se necesita. Regulación por parte del Estado. Las actividades económicas, incluidos los precios, están reguladas por el gobierno para evitar la explotación y el abuso. Después de interesantes experiencias como la Comuna de París en 1871, 40 años después de la muerte de Marx, el socialismo tiene oportunidad de ponerse a prueba. Con la Revolución Rusa se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países siguieron su ejemplo. ¿Cómo funcionó? Pues tuvo problemas muy graves. En primer lugar, se dio una enorme concentración de poder político. A pesar de que los líderes eran llamados camaradas, en la práctica dirigían regímenes autoritarios que, con el pretexto de proteger el bien común, se quedaron toda su vida en los puestos de mando. Llevaron a una gran pérdida de la libertad. Reprimieron a quienes disentían, encarcelándolos o asesinándolos. Además, al estar todo planificado y haber pocos incentivos, la innovación estaba sumamente limitada a los aspectos que interesaran al Estado. Esto aún ocurre en países como Cuba, donde por un lado todos tienen garantizada la salud y la educación, pero por el otro hay escasez de alimentos, vivienda y casi nula libertad política. Entonces, si ninguno de los dos sistemas es bueno, ¿la humanidad se quedó sin opciones? ¿No hay manera de tener las libertades que ofrece el capitalismo y la igualdad que ofrece el socialismo? En primer lugar, no todo es blanco o negro. Gracias a la unión y las luchas de los trabajadores, la mayor parte de los países actualmente tienen sistemas que mezclan en diferentes proporciones una economía capitalista con aspectos socializados. En el modelo nórdico, por ejemplo, hay libertad de empresa y de mercado, pero los trabajadores tienen fuertes sindicatos y el Estado interviene en la negociación de salarios. Y hasta en los países más capitalistas, el Estado se encarga de proporcionar carreteras y servicios públicos y, en mayor o menor medida, educación y servicios de salud. Y existe una lucha constante porque estos derechos sean cada vez mejores y mayores. Quizás si no fuera por las luchas socialistas, no tendríamos ahora jornadas de trabajo de 8 horas, salario mínimo, vacaciones, protección social de los niños o seguridad social. En segundo lugar, además de estos dos sistemas tan llamativos, existen otras propuestas. Por ejemplo, el anarquismo, que propugna por abolir el Estado, eliminar toda jerarquía y autoritarismo y trabajar en base a la cooperación y el beneficio mutuo. De hecho, los soviets originales eran organizaciones anarquistas igualitarias antes de que las reprimiera y absorbiera el Estado de la Unión Soviética. En Cataluña y España, el movimiento anarquista fue muy fuerte y se llegaron a administrar fábricas de manera colectiva y democrática con variados resultados hasta que intervino el comunismo internacional para disolverlas y luego Franco impuso el fascismo por la fuerza. Si te interesa este tema, puedes leer a Emma Goldman o a Piotr Kropotkin, entre otros autores anarquistas. Pero estos son solo los modelos europeos. La gente se ha organizado de diversas maneras en diferentes momentos y partes del mundo. Por ejemplo, la ciudad de Kataloyuk, en Anatolia, de hace unos 9.000 años, tenía una sociedad económica y socialmente igualitaria, donde además hombres y mujeres tenían los mismos derechos. Los pueblos indígenas de toda América han tenido formas de organización diferentes
diferentes que incluyen el tequio o trabajo comunitario y la toma de decisiones de manera colectiva. Estas ideas se han retomado en lugares como Cherán, donde todas las decisiones importantes se toman por consenso, o en los caracoles zapatistas, donde los medios de producción son colectivos y las decisiones las toma una junta de buen gobierno cuyos miembros son rotativos y no reciben sueldo. El país de Bután, aun siendo una monarquía, tiene una economía budista que privilegia la reciprocidad y mide su crecimiento no en Producto Interno Bruto, sino en felicidad nacional bruta. La región autónoma de Rojava, en Siria, practica una versión muy propia de socialismo democrático, donde las cooperativas, en su mayoría promovidas por mujeres, juegan un papel primordial. Como ves, capitalismo y socialismo son apenas dos de las muchas maneras en las que se pueden organizar los seres humanos, y la sociedad siempre puede cambiar. ¿Y tú? ¿Crees que se debería cambiar el sistema económico de tu país? ¿Cómo te gustaría que fuera? Curiosamente, visita Platzi.com para conocer sus cursos de tecnología. Muy bien. A pesar de que el capitalismo ha tenido sus partes negativas, como lo que es el abuso de los empresarios que se quedan con toda la ganancia, y también el socialismo ha tenido ciertas desventajas también, donde se promueve una equidad que nunca ha llegado a ser. Se promueven donde el Estado interfiere en la economía, pero el Estado lo que hace es que abusa del poder. Tenemos casos como Cuba, tenemos casos como Corea del Norte, donde los gobiernos estatales, con esos sistemas comunistas, no promueven equidad, e incluso lo que atrasan los países a nivel de tecnología, porque como el capitalismo no se desarrolla, siempre están obsoletos. El comunismo, ya todos sabemos que el comunismo se desprende del socialismo, y tenemos casos ahí como fue la Unión Soviética, donde el comunismo tampoco dio los resultados esperados. Ahora bien, vamos a ver en tus investigaciones futuras qué sistema económico tú entiendes que es el mejor. Hasta aquí la clase de la unidad 2 de la asignatura Introducción a la Economía, los sistemas económicos.